usted cree que las mujeres valemos menos que los hombres, siempre ubicadas en la maternidad, solo trabajando para las otras y los otros, como si fuera eterna esta situación. Los hombres, y ahora hay algunos dispositivos legales, tendrían que estar compartiendo con nosotras la tarea doméstica y la tarea de educar a las y los niños. La violencia contra las mujeres no habla de hechos aislados o de situaciones especiales. La violencia contra las mujeres se construye en la sociedad, en la vida cotidiana, como algo natural. ¿Cuál es la raíz, los elementos que permiten que se pueda ejercer la violencia contra las mujeres, que las mujeres no la identifiquen y que les parezca natural a una enorme cantidad de personas? Las raíces son el cómo está construida la sociedad occidental desde el principio de los tiempos, desde la época en que se construyeron la ciudad, el tema de la asociación, el tema de cómo repartimos las responsabilidades hasta llegar a la famosa y moderna Revolución Francesa en que se crearon los tres poderes. En el autoritarismo, con rey y sin rey, puede ser con presidente de la República o con jefe de gobierno. En la forma en que se ejerce el poder, que siempre está relacionado no solo con el autoritarismo, sino con el abuso de poder. Donde no hay democracia, donde no haya mecanismos de democracia en ningún ámbito, y se normalizan las relaciones antidemocráticas y autoritarias, hay violencia contra las mujeres. Hay quien dice que hay violencia contra las mujeres en la guerra y en la paz, como aquello que decía Lombroso, alguien se acordará aquí de ese abogado, que decía, el delito se comete no importa si estamos en un conflicto como ahora está todo el país, o si estamos en paz y aparentemente en desarrollo. Otra de las raíces fundamentales de la violencia contra las mujeres es la discriminación. El pueblo mexicano es un pueblo tradicionalmente discriminatorio. Las últimas encuestas nos han enseñado, nos han dicho, como las y los mexicanos no seríamos capaces de vivir 2 días con un homosexual. O le ponemos veto al tema de los matrimonios igualitarios. O pensamos que es un problema la violencia de enfermedad y tiene que ver con el alcohol. Discriminamos a todo lo que no es como nosotras o nosotros. Está fundada la violencia contra las mujeres también en la exclusión de las mujeres, el mantenerlas en el ámbito doméstico o privado, y en el machismo. Por primera vez, el machismo se hizo popular en la enorme marcha del 24N. ¿Es 24N, Gaby? 24A. Aquella enorme marcha fue 24 de abril, en que ustedes vieron las calles de la ciudad, pero simultáneamente en 12, 14, 16 ciudades hubo marchas, y por primera vez el tema del machismo apareció escrito, porque antes no se podía, porque hemos adorado a Pedro Infante, ¿no es cierto? Y ese es el prototipo del macho mexicano al que no se le toca, y a Jorge Negrete menos, ¿no? Entonces, esta es una frase que han usado las españolas en los últimos tiempos. Si hablan en España, por ejemplo, del asesinato de las mujeres como un acto machista. Hay algunas frases de las españolas que dicen el machismo mata. Bueno, el machismo es uno de los elementos en donde está enraizada la violencia contra las mujeres. Si lo recordamos un poco, no todas, aquí hay mucha gente joven, pero quienes pasamos de los 60, podemos recordar que las películas mexicanas ponían en las imágenes como algo gracioso, cómo se roba a las mujeres, se las trepa al caballo, se resuelve eso con el matrimonio de que después se convierte en un infierno, pero ahí empieza el otro discurso y las mujeres se quedan porque aman a sus hijos, y cómo los van a dejar sin padre aunque este padre las haya robado, las haya violado, las haya secuestrado, las haya sometido. Lo aprendimos como sociedad, es lo que quiero dejar como mensaje.
Y la violencia contra las mujeres, aun cuando se la reconoce como problema hace unos 30 años, que los países están discutiendo que violentar a las mujeres disminuye la productividad de un pueblo o de un país, aunque se la estudia, yo les diría que hay un cuarto de este tamaño en México, entre el Colegio de México y la Universidad Nacional Autónoma de México, la Metropolitana, y algunas privadas, seguramente un lugar como de este tamaño en número de libros y estudios de caso. No, en los últimos 15 años se ha estudiado detalle por detalle. Cuando yo oigo de las diferentes violencias, me asusta, porque dividir en diferentes violencias es perder de vista que hay una que tiene que ver con más de la mitad de la población, no importa que esa más de la mitad de la población tenga diferentes niveles socioeconómicos. Sucede en todos los niveles socioeconómicos, sucede en todas las buenas familias mexicanas, en todas las malas familias mexicanas, sucede en la escuela, en la oficina, en la calle, en la vida diaria, en el metro, en el autobús, pero sucede, ya vieron, en el ETN de lujo, y sucede en los sindicatos entre trabajadores del mismo nivel, igual de jodidos, entre el trabajador y la trabajadora, entre el patrón y la trabajadora. Porque aun cuando se le reconoce y haya políticas, hay políticas importantes que se han desarrollado en este país. Las primeras agencias de delitos sexuales para conocer de este asunto se hicieron en el Distrito Federal en 1989, aunque la primera fue prácticamente 10 años antes en el estado de Colima, donde tuvimos la primera gobernadora, Griselda Álvarez. Fue la primera que hizo grandes modificaciones a la ley para atender algo de lo que no hablamos, se llama violación. La antesala de la violación es el hostigamiento y el acoso. Está consentida por la sociedad, a las mujeres hay que corregirlas, sobre todo si no hacen a tiempo los frijoles en la mañana, o si hacen algo mucho peor, que es, ¿cómo se llama? La parte filosófica es infiel, la parte popular es le pusieron los cuernos, sospechó que le pusieron el cuerno al marido, y ella además le gusta su dinero, le gusta trabajar, quiere horarios más amables y más humanos en su casa, para el cuidado de su casa y de los niños y las niñas, y entonces hay que corregirla. La sociedad dice que está bien, algo haría. Si su marido le pegó, es que algo hace. Si su marido la hirió, algo mucho peor hizo. Y si su marido la mató, alguna razón tendría. Si Laura Salinas nos regala al ratito algunas opiniones, que es una gran abogada sobre el asunto, se verá que todavía hay leyes en el país que le bajan la pena a un asesino de su mujer si se sospecha que se afectó su honor. ¡Qué horror!, ¿no? Bueno, se ve como entonces un asunto correctivo a las mujeres, sobre todo si son insumisas. Y en esta sociedad entonces las mujeres navegamos como medias humanas, como medias ciudadanas y como medias personas. Somos para las otros y los otros. Solo se nos ve como madres y siempre se nos conecta con la responsabilidad de los hijos y las hijas, como si los padres no existieran y como si no existiera la escuela, los maestros, la televisión y los jefes de gobierno o los diputados o los delegados. Dicen que no hay periodistas sin suerte. Y en el edificio donde vivo, un día me tocó la del 18, mi puerta, y me dice, mi prima quiere contarte. Y entra una prima con unos papelitos. Miren los periódicos de hace 15 años en la Universidad de Guerrero, de que Enrique González Ruiz fue también acusado de lo mismo, y ahí batearon a las demandantes. Quiere decir que no están locas las compañeras investigadoras de la UACM, que efectivamente González Ruiz, este compañero defensor de los jefe de la cátedra de los derechos humanos en la UACM, es un hostigador. Lo han despedido y él tiene la demanda porque dice que pinches viejas, que les estaba haciendo el favor, que cómo va a mantener su despido. Porque ahora Laura va a recordar, porque la Ley Federal del Trabajo lo dice muy claramente, que el acoso en el trabajo debe ser castigado en principio con el despido. Y hay de aquel patrón, dice Laura, que no lo haga porque lo multan.
Bueno, este es un caso que yo digo emblemático. Quiere quitar esto de la rescisión laboral, que ya se le hicieron, ya se vio ahí, la rescisión laboral. Se fue a la Junta está pensando qué va a hacer. ¿Cuánto se tarda eso? Se puede tardar 6 meses, ¿no? En que la Junta diga. Bueno, en el sistema de la RTP, donde ahora se va a poner la campaña, tenemos un caso de denuncias de actos de un señor que se llama Hugo Manuel Bautista y de otros líderes del sindicato. Ahí se los dejo de tarea. Del sindicato de la RTP, que siempre son como buenos y defienden a todo el mundo. En el Instituto Nacional Electoral, el coordinador nacional de comunicación social, Alberto García Zarubi, fue destituido por solicitar favores sexuales a algunas empleadas del INE. Y se conocen otros más duros que ese. Bueno. Entonces pasamos eso de que se generalizaron las leyes, no sirven para nada. No hay una propuesta de política pública integral, no se puede atender lo del metro si no le cambiamos la mentalidad a los hombres y a las mujeres. Si no reconocemos que hay violencia contra las mujeres que no nos debe dar pena, que es un rollo que se heredó de un sistema que se llama político occidental y que viene de las tres ideas patriarcales que nos civilizaron a las y a los humanos. De las tres, de la Iglesia Católica, de la religión judía y de los musulmanes, donde el Padre es Dios, es el gran patriarca, él manda, y de todo lo mesiánico, ¿no? Donde hay adoración a la idea del hombre como patrón. Eso no es bueno para las mujeres, pero tampoco es bueno para los hombres. Los hombres que se sienten súper machos, hoy naturalmente que están violentadas sus conductas en un país donde no les pagan salario y tiene que trabajar su mujer, ¿no? Comillas, y se va 8 horas como él, y encima a ellos no los prepararon para decirle que su mujer podía ser como la lobera y que llegó a trabajar a la jornada y le pagaban lo triple que a él en la Secretaría de Hacienda. Y entonces no saben vivir con un salario menor que el de su compañera. Y hoy tampoco admiten que el mayor número de mujeres con doctorado, el mayor número de personas con doctorado cada día más en las universidades sea de mujeres. Toda esta historia de la frontera, ¿se acuerdan? De los asesinatos en Ciudad Juárez, ¿de dónde viene? Del proyecto maquilador, donde no hubo durante años trabajo para los hombres. Solo había trabajo para las mujeres. Los hombres tenían que lavar los coches y cuidar a los niños. Podría haber 1000 anécdotas de cómo hacían cola en los salones de baile el día que las chavas rayaban para ir a bailar y ellas eran las que llevaban el dinero, y había un cambio de roles. De los que ustedes se ríen, sí hay un cambio de roles en la vida material, o hay una combinación de roles que no admitimos, y eso, de no admitirlo, produce la violencia cotidiana de todos los días en la casa. Entonces, no podemos aislar acoso y hostigamiento sexual como un hecho que puede ser más penalizado, o como ahí dice, ¿cómo hacemos la prevención solo de eso? Tenemos que prevenir la violencia globalmente y tenemos que promover los derechos humanos de las mujeres. Tenemos que empezar a pensar que somos completas, que somos humanas, que de veras tenemos cerebro. No se asusten, hay quien sigue pensando que no tenemos, que no estamos enfermas cuando protestamos, no somos histéricas, sino estamos reclamando nuestros derechos, que no queremos la doble carga como a veces la tenemos de la casa y el trabajo solitas, sin ningún tipo de ayuda moral o económica o física o estatal para poder seguir adelante. Si eso no lo comprendemos, cualquier nueva ley, el aumento de la penalidad por acoso sexual y hostigamiento sexual en el trabajo, por más que firme el convenio el señor líder del sindicato con la señora asambleísta, no va a pasar nada. Dicen que en los sindicatos hay tal atraso, que me platicaba una señora de género, que es la jefa en Hacienda de género, que llegó a firmar ¿cómo se llaman? El acuerdo, las condiciones generales para el Estado, ¿cómo se llaman? Las condiciones generales, y cuando le dijo él, y una cosa que podemos pactar es que se capaciten todas las compañeras y compañeros en género.
y que le dice el líder, mire, si usted va a hablar de esas cosas horribles de los Estados Unidos, me levanto de la mesa, no firmo nada. Imagínense, ¿no? Imagínense en un sindicatito de Hacienda de 1,500 trabajadores o 2,000, que son cuando mucho. Imagínense en el CENTE y en la CENTE. No, ahí mandan ellos. O en otros sindicatotes, en los sindicatotes bueno, el del gobierno del DF. ¿Cuánta gente tiene el gobierno del DF? 110,000, o en el petrolero, Dios mío. Bueno, entonces hay mucho camino que andar. Una tarea que pueden hacer estas legisladoras que tienen un rato aquí es difundir, discutir como ahorita, no importa el tiempo, perdón, no me pasé tanto. 1 horita llevo y me habían dado 50 minutos en el programa. ¿Ok? Muchas gracias. Nos falta mucho que andar y qué bueno que salga algo satisfactorio de esta discusión.